Muy buenos días, querida familia. Dios les bendiga. Qué gusto y qué alegría poder estar en este momento con ustedes. Vamos a, como ustedes estamos al tanto, estamos teniendo una secuencia de lo que es el reino de los cielos. Pasó algo interesante de lo que yo entiendo en este tema, porque me tocaba compartir hace 2 semanas, pero hubieron situaciones que obviamente el tema de la movilización de la semana anterior y el tema de que nuestros pastores tenían que darnos, o mejor dicho, nos dieron un informe de todo lo que había pasado en el evento de transformación. Entonces, al yo preguntarle al Señor si tenía algo más que añadir, fue tal cual, ¿no? Y ahora creo que el tema del día de hoy está más completo de lo que estaba hace 2 semanas. Y fue muy bonito porque fue muy complementado con las acciones que se hicieron la semana anterior. Entonces, abramos nuestro corazón a lo que el Señor quiera depositar en este día en cada uno de nosotros. Del tema que voy a hablar el día de hoy tiene que ver con el temor. ¿Ya? Recordemos que Casa de Adoración recibió esta palabra post pandemia. Estamos hablando hace cerca de 3 años, cuando el Señor en una intercesión suelta esta palabra y dice: manada pequeña, no temas. Y lo que complementa ese versículo es: porque al Señor le ha placido darle el reino de los cielos. Entonces ahí hay una conexión importante entre lo que el temor hace o va a hacer en la iglesia y lo que el Señor quiere mostrarnos. Partiendo de esto, perdón, gracias. Partiendo de esto, hay que dejar algo establecido, y es que hay un temor que viene de parte de Dios, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y de alguna manera, para nosotros poderlo tener mucho más claro, este temor es el que nos acerca a Dios y protege nuestra vida. Ejemplo puntual: digamos que alguien quiere tomarse una foto desde esta ventana. Si no hubiera temor, esta persona pondría una silla, una escalera, se subiría y sacaría la cabeza y se tomaría una selfie. Habría mucho riesgo en esa acción. Entonces, ese es un temor sano. Cuando acciones como las que les menciono están establecidas para guardar nuestra vida, ¿verdad? Entonces allí nosotros podemos entender cuál es el lineamiento del temor que viene de parte de Dios para guardar nuestra vida. Y el otro temor que se establece viene cuando, de alguna manera, si queremos hacerlo una distinción en el tema de las palabras, podríamos hablar del miedo. ¿Qué ocasiona el miedo en la vida de las personas? Peligro. ¿Ya? Exacto. La característica del miedo que no viene de parte de Dios es que te paraliza y te limita a seguir caminando. Ejemplo puntual: digamos que alguien tiene un miedo a las arañas. Ahí, por ahí alguien se estremeció. Ejemplo nomás. No visualicemos. Y digamos que hay una araña grandísima a la entrada de la puerta. Entonces esta persona está subiendo para congregarse y resulta que ve
ese objeto que le da temor, que le da miedo. Inmediatamente la va a mirar, se va a detener y lo más probable es que se regrese. Cuando nosotros hablamos de un temor que no viene de parte de Dios, tiene esa característica que nos detiene. Al día de hoy, creo que cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, tiene un temor que nos limita. Un temor económico, un temor a que le pase algo a nuestros seres queridos, un miedo a la enfermedad. De alguna manera todos tenemos un miedo que cuando nosotros hacemos este proceso que yo les menciono, de que cuando nosotros nos exponemos a este miedo, nos paraliza, nosotros entendemos que eso no viene de parte de Dios. Había un testimonio que yo escuché de la pastora Ana Méndez, en la cual decía, ¿saben qué? Yo tenía una intercesora tremenda en las batallas. O sea, el diablo seguramente le tenía entre su lista de las más buscadas. Pero estábamos nosotros en una movilización y estábamos en un vehículo y resulta que estábamos en ese vehículo y se entró una mariposa. Y esta hermana empezó a gritar. ¡Ah! ¡Ah! O sea, se puso en una condición y la pastora le regresa a ver y dice, ¿dónde está aquella tremenda intercesora? Y a ver, no es que queremos sesgar el miedo, sino que nosotros debemos darnos cuenta que cuando hay algo de eso, la tiniebla lo toma para paralizarnos, para estancarnos. Entonces las situaciones pueden ser múltiples, pueden ser varias, pero si hay un miedo arraigado en nuestra vida, algo que no viene de parte de Dios, en realidad nos está sujetando y nos está atando. Entonces, como parte introductoria, el miedo que viene de parte de Dios, que guarda nuestra vida, que establece, por ejemplo, aspectos y estilos de vida y de convivencia. El Señor nos dice, tienes que tener este estilo de vida porque si te sales de este estilo de vida, te vas a apartar de mi presencia. Si te apartas de la presencia de Dios, te separas de Dios y el resultado final es que morimos. Entonces, ese temor viene de parte de Dios. O sea, nosotros en pocas debemos tener terror a hacer lo que Dios no nos está pidiendo que hagamos. Entonces es un temor que siempre nos va a conectar a esa fuente de vida que es Dios. Y la otra distinción que yo les decía, siempre tomen este parámetro, es algo que nos va a detener y que nos va a estancar. Más o menos como, no quiero ir al doctor porque sé lo que me va a decir. Entonces va a decir que tengo sobrepeso, que mis triglicéridos están altos, que debo de hacer más ejercicio, es más o menos como eso. Cuando nosotros no confrontamos lo que tememos, simplemente nos estancamos y dejamos que sea algo en nuestra vida que se empieza a acomodar, y el miedo también es algo que se puede acomodar. Ahora, en el tema de lo que hablamos, de lo que vamos a hablar el día de hoy, imaginémonos el miedo como un factor que nos separa del reino de los cielos. ¿Ok? Aquí es donde quiero empezar ya la parte general de lo que es el tema. Hay algo que el Señor he visto que tiene misericordia en mi vida, y es que cuando me permite revisar algún tema en particular, a los pocos días, a las semanas, a los meses, yo empiezo a ver cómo eso se empieza a manifestar. Entonces hace mes y medio, el Señor me empieza a hablar del tema del miedo y del temor. Y ahí es allí donde llega un material del pastor Fernando en una escuela de Benjamín. Y les voy a contar tal cual como ocurrió. Dice que el pastor Fernando, año 2016, está acostado en su cama
y cuando en medio de eso empieza a tener una pesadilla y se levanta asustado y dice, se empezó a apoderar de mi vida un miedo. Dice, y en esa pesadilla yo podía mirar cómo mi esposa moría, cómo mis hijos se enfermaban, cómo la iglesia caía, y eso inundó mi vida de terror. Listo, entonces me llamó la atención y seguí revisando el material. Cuando llega a la parte donde él encuentra e identifica lo que había provocado esa acción en su vida, resulta que en los Estados Unidos, en el año 2016, hay un evento profético en el cual él, unos meses atrás, había tenido contacto con las personas que iban a organizar este evento. Entonces se le acercan unos jóvenes, ¿no? Y le dicen, pastor, usted sabe muchas cosas de la nación de Estados Unidos que debería compartirlo con las personas que van a organizar este evento. Entonces el pastor Fernando ve una oportunidad y dice, listo, contactémonos. Pero dice, ¿sabe qué? Llegó una voz del Espíritu Santo que me dijo, alto. Cuestiones de la vida, nunca interactuamos con los organizadores. Llegó el día del evento y empiezo a ver el evento, que fue un día sábado. En ese evento, dice, yo llamé a toda mi familia, envié mensajes a los equipos de transformación de cada la nación, porque lo que estaba pasando en ese lugar era tremendo. Espectacular. Pero pasó algo, dice. En medio de todo ese evento, ya casi en la parte final, dice que llega un enviado del Papa Juan Pablo II. Y es terrible lo que pasa porque él en esa escuela muestra un extracto de lo que había pasado en ese evento. Entonces llega este enviado del Papa y le dice, y empieza a hablar y a dirigirse a todos los jóvenes en ese evento profético, y dice, ahí estaba lo top de Estados Unidos, o sea, los profetas de renombre. En esa circunstancia, llega este enviado y le dan el micrófono. Y él empieza a decir, empieza a soltar palabras que el mal de la iglesia cristiana es haber puesto un distanciamiento entre lo que es la iglesia católica y lo que es la iglesia cristiana, o sea, las mezclas. Empieza a ocurrir eso y el entorno, dice, se empieza a enrarecer en mi casa y empezamos a llorar porque entendimos que lo bonito que había pasado se terminó totalmente. Llega un punto donde el organizador, el profeta de los Estados Unidos, literalmente se inclina y besa los pies de este enviado del Papa. Dice, en ese momento nosotros apagamos el televisor, nos entristecimos mucho y en esa noche es donde el pastor empieza a tener este sueño. ¿Qué es lo que ocurrió? Resulta que lo que hemos venido aprendiendo, la iglesia que tiene autoridad se corrompe y da autoridad a través de la mezcla de estos pactos que se hicieron, de estos actos de reconciliación. Y lo que ocurre es que al pactar esto, dice que se empezaron a soltar voces de terror y de miedo hacia la gente que no estaba de acuerdo con lo que habían hecho en ese evento. Entonces, literalmente lo que se hizo en ese evento es encarcelar a la iglesia de Estados Unidos y a todo aquel que no estuviera de acuerdo con lo que se hizo en ese pacto, se soltó palabras de maldición y de terror.
Es en esa noche donde les contaba, el pastor Fernando tiene este sueño. Entonces, obviamente, él coge, llama a su gente, tiene un tiempo de adoración, le ministran y es libre de estas palabras de terror que se empiezan a soltar sobre la vida de aquellos que no estaban de acuerdo con lo que se estaba soltando en ese momento en la nación. Ahí es donde empezamos a conectar todo lo que está pasando en este tiempo. Resulta que yo, por lo general, no suelo ser temeroso de cosas que no requieren un mayor temor, como por ejemplo subirme a una escalera, a mí no me genera temor. Pero unos días, hace 3, 4 semanas, tuve que subir para mover una cámara que tengo en mi casa. Y cada paso que yo daba, empezó algo a estremecerse dentro de mí. Y cuando logro identificar, era temor. Entonces, había visto ese material, me estaba sintiendo en una situación que por lo general no nos debería ocasionar un nivel de respuesta emocional como la que les comento, pero resulta que empieza a ocurrir esto. Paso siguiente, el Señor me dice, vamos a hablar de lo que es el miedo que paraliza a la iglesia para que no pueda entrar al reino de los cielos. Entonces, al día de hoy, y yo no sé cuál sea su condición, no sé si algo le está pasando, no sé si usted en este último tiempo ha visto que se levanta una limitación, algo que a partir de esa situación usted dice, como que quiero o me quieren frenar. Si algo de esto está ocurriendo en su vida, créanme que yo estoy sumamente convencido que tal cual como vimos en el ejemplo que yo les ponía de esta escuela, yo estoy seguramente que a partir de lo que se está haciendo aquí en Quito, algo diferente, se están soltando voces de maldición y de desacuerdo hacia todos aquellos que queremos caminar conforme lo que Dios establece. Entonces, si algo de eso está ocurriendo en nuestra vida, créanme que el Señor en esta mañana nos permite abrir una puerta para nosotros poder identificar cuál es ese temor que probablemente está arraigado dentro de nuestros corazones y que el Señor nos está pidiendo en este tiempo que lo podamos soltar. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor que nos conecta con Dios y que salva nuestra vida. Pero también hay la otra fuente de miedo. Ezequiel 28:19. Todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Saben de quién están hablando allí? De lo que nosotros conocemos como el diablo. En el libro de Ezequiel lo describe como el rey de Tiro. Entonces hay este juicio hacia el diablo, cuya característica es que lo que él tiene y lo que él imparte es temor. Entonces, cuando nosotros tenemos clara esta perspectiva de cuál es la fuente de nuestro miedo, en realidad nosotros no podemos minimizar bajo ninguna circunstancia el temor, por más pequeño que éste sea y que nos paraliza. Por favor, ayúdenme abriendo Lucas
12, 31, 32. Y en esta palabra se suelta, ¿no?, lo que les había mencionado. Palabra que recibió Casa de Adoración, que se unen todos los contextos que yo les menciono. El reino de Dios, la manada que somos, la congregación que somos, el temor y la promesa del reino. Entonces aquí empezamos a ver cómo el temor va a ser una limitación para poder alcanzar lo que es el reino de los cielos. Y es aquí donde el Señor nos empieza a dar los recursos para nosotros poder confrontar los miedos. Y esto me hablaba muy claramente el Señor en Mateo 19, 14. Mateo 19, 14. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Saben que en lo que yo he podido mirar, a diferencia de lo que nosotros podríamos creer, los niños sanos son los que menos temor tienen? Cuando nosotros hablamos de una condición en particular que habla en Mateo, para poder entrar al reino de los cielos y conectando el tema que estamos hablando del día de hoy, el Señor nos pide que seamos como niños. Un niño sano no tiene temor. Me llamaba a mí la atención en mi hijo de 2 años, que cuando estábamos enseñándole o ya ubicándole en su cuartito, él transcurría sin mayor miedo de su cuarto a nuestra habitación cuando ya se despertaba y no se levantaba llorando. O sea, pese a que había oscuridad, él lo único que hacía es abrir su puerta, cruzaba a nuestra habitación y nos decía, mamá, papá. Entonces nos hacía despertar y nuevamente se iba a su habitación. Difícilmente los niños tienen temor, salvo que en su vida haya habido situaciones que le conecten con esta condición. Entonces ahí recuerdo que una vez conversaba de este tema con Jimmy y me decía, cierto, mi hijo era así. Hasta que llegaron por ahí determinadas personas y le hicieron ver algo, le asustaron y a partir de eso de alguna manera empezó a tener algún grado de temor. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con la fuente de vida y no hay situaciones que nos ocasionen algún grado de temor, nuestra condición debe de ser como niños en el tema del temor. Saber que estamos cobijados en los brazos de nuestro Padre y que podremos temer. Pero el problema es que en nuestra vida empiezan a ocurrir situaciones que al día de hoy yo los puedo decir tranquilamente, se llaman traumas, heridas en nuestra vida, que se posicionan en nuestro cerebro en una parte esencial y particular que se llama el hipocampo, y eso genera recuerdos que te conectan siempre con aquella situación que te ocasionó algún temor. Entonces, el primer recurso que te doy para que nosotros podamos abandonar el temor es seamos como niños seguros
en los brazos de nuestro Padre. Allí no hay temor. Mateo 11:11. Vamos con el siguiente recurso. Mateo 11:11. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los nacidos de mujeres, no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Saben que los lugares donde Dios nos posiciona son lugares violentos? En algún momento siempre nos hablaron, ¿verdad?, de la presencia de Dios y de poder descansar. Y no te digo que no sea eso, es solo parte. Pero la otra parte del reino, de los huertos, son lugares que son violentos. Y cuando me refiero a violencia, no manifiesto una violencia de herirte, sino una violencia que debemos estar con una alerta constante de lo que se está dando en el entorno en el cual nosotros estamos. Más o menos es como para los que conducen y los que no conducen, o los que nos hemos subido en un carro, pararnos en medio carril de la Simón Bolívar. ¿Qué creen que puede pasar? Recuerda, la característica del miedo que te aparta del reino de los dioses es que te paraliza. Entonces, en el ejemplo que yo les estoy manifestando, estamos conduciendo, estamos en un vehículo, en un bus, en la Simón Bolívar, en una recta donde todos saben que se acelera y un carro se queda estacionado allí. Es terrible. ¿Qué puede ocurrir? Llega alguien y te va llevando. Algún violento te arrebata. O quieres bajarte del carro, ya te pasaron por acá. Zum, zum. El miedo siempre te va a paralizar. Y el reino de los cielos es violento y necesitamos que nosotros seamos violentos y valientes para poder confrontar el tema de nuestros miedos y de nuestros temores. Al día de hoy, la única forma en la que tú vas a confrontar o vamos a confrontar nuestros miedos y temores es que los enfrentemos. Dios te va a sanar. Dios nos va a liberar. Dios nos va a amar y nos va a dar la promesa de salir de esa situación. Pero Dios va a esperar que confrontes aquella situación, la cual por mucho tiempo quizás lo has estado evadiendo. Porque la única forma en la que se sale de los miedos es poder confrontar. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona un proceso de psicología? Se llama desensibilización sistemática. ¿Tienes miedos a los perros? Digamos, ¿no? Un ejemplo. La única forma en la que tú vas a poder superar este miedo es que te expongas de diferente manera al perro. Si no, no vas a salir
Y cualquier recurso que te puedan dar es errado. La única forma en la cual tú sales de los miedos es cuando los confrontas. Entonces es allí donde de alguna manera nosotros debemos tener este punto muy claro. O eso nos estanca y ponemos tierrita y sobrevivimos de alguna manera, pero eso siempre va a estar incomodándote en la vida, incomodándonos en la vida. Entonces, yo creo que este es el tiempo en el cual el Señor está habilitando esta puerta para que nosotros podamos salir. Primer recurso, ser como niño, repita, ser como niño, en los brazos de mi Padre no hay temor. El reino de los cielos es violento, repita, y los violentos lo arrebatamos. Ahora, no hay violencia sin valentía. Y otro dice, ya, chuta, ya, órale, órale arrastro a mi hijo, órale arrastro a mi esposa. No, no estamos hablando de esa violencia. Estamos hablando de esa violencia que el Señor podamos tener esa necesidad de que si no lo tomamos, alguien más lo va a hacer. Debemos ser violentos. Y seguramente cada uno de ustedes podrá tener claro de que nuestros miedos en alguna etapa de nuestra vida nos ha permitido o nos ha impedido arrebatar una promesa que Dios tenía para nosotros. Porque no la creímos, porque no pudimos dar ese paso. ¿Qué pasó? Simplemente llegó alguien y se la llevó. Y vos viste y decías, guau, esa era mi promesa. Esto es más o menos como decía en algún momento Dante Gebel. O sea, yo siempre me presentaba delante de Dios y decía, yo no soy el mejor. Tengo muchas cosas con las que estoy peleando. Pero siempre mi oración era, Señor, aquí estoy. Si me necesitas, aquí estoy. Ve, si por ahí este que tiene más talento no va a dar el paso, aquí estoy. Y bueno, no quiero hablar del ministerio ni nada de eso, pero fue un hombre que en determinado momento arrebató y fue violento cuando se le abrió la puerta y la promesa que Dios tenía para ese hombre. Lo que haya pasado después y cómo está su ministerio, solo Dios lo sabrá, ¿no? Pero era una parte impactante de cómo se dio este suceso y de la gente que necesita este recurso de la valentía, que necesitamos de este recurso de la valentía para arrebatar y ser violentos. Hay algo muy interesante que en Mateo 11:11 habla que no hay hombre nacido mayor que Juan el Bautista. Pero este hombre es como el más pequeño en el reino de los cielos. Y a partir de la manifestación de esta palabra dice que hay algo importantísimo. Y es que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuáles son los días de Juan el Bautista? ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Entonces se dan cuenta que el reino de los cielos empieza a ser violento y solo podemos ser violentos cuando Jesucristo nos da de ese recurso de la valentía, porque es Juan el Bautista quien viene a anunciar el reino como algo violento. Solo
con Cristo podemos ser violentos. Repita, solo con Cristo podemos ser violentos y arrebatar el reino de los cielos. Otra parte del miedo que te quiero hablar es este. Digamos que tú siempre querías un supercarro, super carrísimo, el carrísimo. Dani, ¿cuál es el carro de tus sueños? ¿Un Toyota qué? Ya, ok. Normita, ¿cuál sería el carro de tus sueños? Una Hammer. Soñita, un Lamborghini. Lamborghini quiere la Soñita. Muy bien. Maritza, ¿cuál sería el carro de tus sueños? Una camioneta doble cabina, perfecto. Betisita, ¿cuál sería el auto de tus sueños? Un Lamborghini, ya por ahí pueden hacer amitis con la Soñita. Ya. Ok, digamos que es eso, ¿verdad? Y el Señor te pone y te dice, llegan los Toyota, los Lamborghini, las camionetas doble cabina. Y tú cuando la ves dices, qué miedo manejarle, me vaya a chocar. ¿Saben que más o menos el reino de los cielos es así? Cuando entramos y nos deslumbra tanto porque es o cumple todas las expectativas que nosotros teníamos, es como que nos quedamos, no lo topo. Y mucha gente vivimos y quizás no podemos establecernos en el reino de los cielos porque es tan glorioso que en determinado momento decimos, no quiero ni siquiera entrar y toparlo, me ha deslumbrado tanto. Es una parte del temor. Otro ejemplo, digamos que alguien te invita, el Luchito, aquí nuestro amigo Luis, nos invita a comer al restaurante más lujoso de Quito, donde vos sabes que un agua tranquilamente te va a costar $6, $7. Entonces el Luchito te dice, iraste por favor, elegante, vamos a comer, llévale a tu familia. Entonces tú vas emocionado, ayunaste toda la semana para que ese rato te dé hambre. Y cuando estás en el restaurante con Luis, coges la carta y dices, wow, un agua $7. A veces en el reino nos pasa eso. El Señor dice, he preparado mesa. Allí está. ¿La tomas? Pero a veces también eso es parte de un temor. ¿Te das cuenta cómo estas limitaciones, incluso yo podría hablar aquellas estructuras mentales, nos paralizan tanto que tenemos miedo? Hay una frase que suelen usar los coaching, miedo al éxito. El reino de los cielos es tan glorioso que debemos tener ese corazón tan sano para cuando lleguemos poder sentirnos dignos de lo que por gracia Dios nos ha dado. Romanos 8:17. Hijos, pero también herederos. Por parte, herederos de Dios y coherederos por Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Qué hermosa esta palabra porque tienes una doble promesa, una doble herencia. Es como cuando mamita te da un terreno y papito te da un carro. Entonces acá dice herederos por el Padre, permítame ver, herederos por el Padre y coherederos por Cristo.
doblemente herederos, pero pese a todo eso, por las estructuras del temor que hay en nuestra vida, lo que suele pasar es que no nos creemos dignos de poder entrar a la mesa que Dios ha preparado. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos diciendo, Señor, permíteme quitar esas estructuras de temor que me impiden verme como tú me ves? Y estoy hablando para todos, estoy hablando para mí mismo. Hay 4 escenarios en la palabra de Dios donde a lo que estamos viviendo al día de hoy se manifiesta el temor como una condición de situaciones, de entidades espirituales que nosotros debemos estar sumamente vigilantes. Génesis 3:8 dice: y oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando por el paraíso al atardecer, y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. Contexto: el hombre había pecado, escucha que Dios viene y se esconde. Cuando el Señor me permitía entender esta palabra, sabe que me confrontaba muy fuertemente de por qué los hombres hicieron eso. Los hombres hicieron simplemente eso porque no querían reconocer la condición en la cual estaba. O sea, mínimamente no había un rasgo de arrepentimiento sobre lo que ellos habían hecho, y la respuesta fue esconderse, fue sumergirse en el miedo de la presencia de Dios. Muchos de nosotros solemos tener temor de cuáles son nuestros antecedentes, de cuál es nuestra historia de vida, de cómo fue nuestra niñez dura. Y eso es una condición de miedo al no hablarla y no reconocerla delante de Dios como una muestra y una manifestación de arrepentimiento, para que Dios simplemente se pueda manifestar con gracia hacia nuestra vida. Mas el temor nos hace vivir con esa condición que nos separa de Dios, y en determinadas situaciones hasta nos acomodamos. Y allí queda. ¿Cuál es la postura que tomó el hombre? La mujer que me diste. ¿Qué dijo la mujer? La pobre serpiente. Y antes ahí nomás quedó, porque a lo mejor si Dios le preguntaba a la serpiente, también le echaba la culpa a alguien. O quizás ya dijo, la serpiente no va a echar la culpa a nadie más, ya sabemos qué pasó. Para salir del temor, hemos de reconocer nuestra condición que tenemos, confrontarla, ponerla a la luz, y eso va a traer paz y alivio a nuestras vidas. El día de las movilizaciones, cuando el pastor Gustavo nos estaba confrontando, y los que estuvimos aquí, ¿y cuántos nos sentimos confrontados cuando nos dijeron, tienes que ir, hay algo en tu corazón? Yo me acerqué donde la Soñita porque tenía algo en mi corazón y le dije, Soñita, ¿sabes qué es esto? Y todos estos días, los días previos, había tenido algo, un pesar en mi corazón. Hasta cuando hablé con la Soñita y me dijo, ten paz. ¿Y saben qué fue? O sea, se quitó algo y empecé a disfrutar lo que estábamos haciendo. El confrontar lo que hay en nuestro corazón nos va a dar libertad y va a permitir que salgamos de esa condición de miedo y de temor. Son contadas las personas que suelen decir, me está pasando, ayúdame a orar. ¿Ya? Cuando hacemos sanidad interior es donde sale todo. Muy poca gente tiene esa libertad de poder decir, estoy en esto, ¿cómo me pueden ayudar? Y es algo que nos encadena, es algo que nos sujeta al temor, a tal punto que huimos
de la presencia de Dios. Entonces decimos, Dios se ha alejado de mí. No, no somos lo suficientemente valientes para decir, esto está pasando en mi vida. Ayúdenme. Porque nadie de nosotros nos va a condenar. No, ese no es el problema. El problema es que quieras seguir viviendo con la condición que tú sabes que debes de dejar. Punto número 1, el temor y el confrontar lo que estamos teniendo en nuestro corazón. Primera de Reyes 19:1. Y hablamos ya de uno de esos cucos que aparecen por ahí. Acab informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no echo de tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Qué pasó? Contexto. El profeta Elías tiene una confrontación con los profetas de Baal, ahí la que nos cuentan en la historia bíblica, ¿verdad? Regaron el sacrificio para ver quién podía enviar fuego de los dioses. A la larga había un pacto y decían, los que no pueden hacerlo, los otros profetas se van a morir. Dios respalda a Elías, esos profetas mueren. ¿Cuántos dice la palabra que eran? 400. Imagínate, si Dios te hubiese permitido vivir una situación similar, por poco hubiésemos caminado así. Chévere. Pero ¿sabes cuál es la respuesta de parte de esta entidad? Le amenaza al profeta. ¿Y sabes qué hace el profeta? Algo que hemos de cuidar en nuestra vida es la influencia de Jezabel en nuestras vidas. Porque es un espíritu que si no te atemoriza, te corrompe. Entonces, en esta situación en particular, listo, estamos caminando, el Señor ha mostrado su favor, el Señor ha mostrado su gracia. Y resulta que viene y te sueltan una palabra, por ejemplo. Tu hijo tiene una mancha en los pulmones. Entonces tú estás acá, ¿no? Porque viste la victoria del Señor, te dio toda la gloria, compartiste la gloria que el Señor te dio. Y resulta que se suelta una voz de temor. Y te vas y te refugias en una cueva. Hemos de estar lo suficientemente atentos para poder entender la influencia que tienen estas voces, estos decretos que vienen sobre nuestra vida, pero la única finalidad son desanimarnos y apartarnos del favor y de la victoria que Dios ya nos ha entregado. Miren qué tremendo que es esta situación. Estar atentos a la influencia de esta entidad espiritual, tener esa libertad para reconocer cuál es nuestra condición. Éxodo 6:1. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elín y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Y murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos sido muertos por manos de Jehová a la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad, nos habéis sacado
a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud? Aquí hay una muestra clara de que cuando yo hablaba del temor, la condición de ser esclavo te deja en una posición de no poder avanzar, de no poder decidir y de acostumbrarte a la condición de esclavitud. La esclavitud está asociada al temor. Pero ¿saben qué es tan interesante? Que voy a poner así un ejemplo rapidísimo ahorita. Imaginémonos que estamos viviendo en esos tiempos de esclavitud, donde todas las personas de afrodescendientes eran tratadas de una forma extremadamente cruel. Pero imagínate, había alguien, digamos de mi estatura, y verle a una persona de 2 metros, así de imponente, y que por la mentalidad de esclavo que tenía, no poder irse en contra de su amo. Te das cuenta que te hacen esclavo porque te temen. Cuando Israel es esclavizado, dice que los egipcios empezaron a temer de los israelitas por la forma en cómo se multiplicaban. Y les hicieron esclavos. Y el esclavo no es digno de tomar decisiones y van a hacer de él lo que quieran. Otro argumento, otro aspecto para tomar en nuestras vidas. Cuando somos esclavos es porque la tiniebla nos tiene tanto temor que nos esclaviza y ciega nuestra visión para que nosotros no podamos ver lo que somos en Dios. Y cuando tú no puedes ver o no podemos ver lo que somos en Dios, simplemente no puedes irte contra lo que te esclaviza. El temor como una forma de ser esclavo en la vida de las personas. Y el último, Números 13:25. Cuando Dios da la promesa de entrar a la tierra prometida, hay 7 enemigos en particular sobre los cuales nos pide que tengamos atención extrema. Los heteos, los amorreos, los jebuseos y todos esos eus eran tierras de gigantes, pueblos específicos que se oponían directamente a la promesa que venía de parte de Dios. Entonces ahí ustedes saben la historia, ¿no? Que las voy a contar bastante rápido. Moisés y Josué, los líderes, envían espías para que puedan dar un reporte de lo que es la tierra prometida. Entonces van y solo 2 reportan bien, ¿no? De la promesa de la tierra prometida, que daba excelentes frutos, que era un lugar maravilloso, y los otros 2 llegan con el reporte de terror. El primer pueblo que se levanta para el ingreso de la tierra prometida se llaman los heteos. ¿Qué significa los heteos? Un pueblo que provoca terror y miedo a todos aquellos que quieren enfrentarse en contra de ellos. Entonces, si nosotros estamos hablando
en este tiempo de entrar al reino de Dios, en este diseño que les estoy presentando, uno de los primeros que ha de levantarse son los heteos, un pueblo caracterizado por sembrar terror y pánico en sus adversarios. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta al día de hoy. Al día de hoy, ¿quiénes son los heteos? El pueblo de Palestina. Entonces ustedes podrán ver el caos que se vive en esa zona, ¿no? Los unos atacan, ponen bombas. Entonces imagínate si tú vivieras dentro de ese contexto, yo te aseguro que viviríamos aterrorizados por la amenaza constante que es ese conflicto de ida y vuelta que se da en esa zona. Entonces el temor y el terror ha de ser algo que hemos de tomar en cuenta en nuestra vida y no la toleraremos. Diseño para vencerla. Josué 1:9, lo que habíamos hablado. Esfuérzate y sé valiente. Repite, por favor, esfuérzate y sé valiente. O sea, vencer nuestros miedos no es algo fácil. Vamos a necesitar de nuestro contingente, obviamente entendiendo que hay el favor de Dios sobre nuestras vidas, pero hay algo que el Señor nos está pidiendo, y es que seamos constantes, que nos esforcemos, que no veamos como algo menor el hecho de poder tomar esa promesa y seamos valientes. Entonces ahí habla de la promesa que si ustedes ahí en su casita la pueden revisar, pues con mucho gusto vean esta cita y asocien por lo que estamos viviendo al día de hoy y la palabra que hemos recibido. Entonces sabemos que para vencerlo necesitamos ser como niños en los brazos de nuestro Padre, necesitamos ser valientes y esforzados. Te voy a hablar un poquito del trauma. Ponle el otro, por favor, el que está en la imagen de… Esto funciona así. A ver. Dios no espera que toda situación que nos ocasiona un remesón en nuestra vida ocasione problemas. Y para eso da un diseño de protección. Entonces ese diseño tiene una función anatómica de cómo entra y sale. El problema es que cuando entra no sale. Y en el tema del temor ocurre una condición particular. El Señor da una estructura de cómo sale. Da el estímulo, da la respuesta y da la forma como va a salir. Entonces digamos que la forma en la cual se ancla en el tema de los traumas es cuando este estímulo, la situación que nosotros vivimos pasa por esta parte de nuestro cerebro que es la amígdala y no es procesada, se estanca en el hipocampo, lo que yo les había mencionado, y se generan recuerdos con la situación que nos generó miedo. La forma y el diseño que Dios creó para que esto salga es que nosotros estemos atentos y previstos a las amenazas que se presentan en el tema del temor. No es lo mismo que alguien te diga, vas a ser robado por San Roque, en la zona de San Roque, tú de alguna manera ya vas a ir sin los $100, los $200, no vas a ir con tu reloj de oro, con tu Rolex, no vas a llevar el iPhone, ¿en qué estamos ya? 18, 20, no vas a llevar, ¿verdad? Si a ti te dicen vas a ir a ese lugar, tú vas a estar preparado. Pero digamos que aparentemente estás en un lugar seguro y viene alguien y te sustrae el celular, el reloj, los aretes. El problema y el conflicto en el temor de los miedos es la preparación previa. Ahora yo te digo, ¿quién está preparado para que te pasen cosas malas? ¿Quién sale de su casa diciendo ya me han de robar? Vamos orando. Nadie sale así. Es por eso que el Señor da un diseño
de que para que esto sea procesado, lleguen los tiempos de ministración y de poder hablar a las estructuras que están dentro de nuestro cuerpo, para que no se anclen y no se estanquen y nos paralicen. Entonces, la forma más adecuada de que esto incluso no sea algo fisiológico y patológico, tiene que ver con este principio, de que inmediatamente algo nos ocasionó temor en nuestra vida, debe de ser ministrado. Para los que somos padres en la vida de nuestros hijos, situación a la cual sean expuestos ellos y tú ves que pudo haber sido o se puede haber anclado una condición de malestar en todo este proceso que no se dio y pueda quedarse estancado en su memoria para que esto posteriormente sea una limitación, es necesaria ministrar, orar, hablar y ser libres inmediatamente de esa situación. Es allí donde la sanidad interior y las ministraciones que solemos tener, nosotros decimos, no se hizo el proceso de salida de esas situaciones. Qué fácil hubiese sido, te pasó esto, trabájalo. Dejamos que se quede allí, nuestra mente genera recursos y a la larga nos limita. Según la palabra de Dios, hay una figura que Él nos manifiesta como la condición que trabaja en contra del temor, y es la figura del león. Ese ser imponente, y entonces imagínense que cuando nosotros hablamos de esta palabra, de que en el temor, o mejor dicho, el temor es abolido por el perfecto amor, nosotros debemos entender que es una figura que representa a Cristo. A Cristo se lo conoce como el león de la tribu de Judá. Y el león tiene unas características muy interesantes. Y es que difícilmente un león teme. Entonces, si nosotros queremos tomar una identidad, recuerden lo que les decía, juntamente con Cristo, herederos, algo que nosotros debemos arraigar en nuestra vida, en nuestro corazón, es el poder ser como un león. Y para que nosotros podamos ser como un león, debemos reflejar la condición de Cristo en nuestras vidas. Lo único que anula el temor es el perfecto amor. Y una de las manifestaciones del amor de Dios es que tú puedas ver esa figura imponente del león de la tribu de Judá. Ahora, es muy interesante que hay una promesa para la tierra de Dan referente a lo que son los leones. No lo tengo aquí. Hay una promesa donde habla de que la tierra de Dan es como cachorro de león que salta desde la tierra de Basán. Y saben que aquí hay algo muy bonito y yo pido que lo tomen en su corazón. No, la otra, por favor. Exacto. Deuteronomio 33:22. La promesa que da Moisés para Dan. Dice, de Dan dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Cuando me pongo a investigar cuál es la tierra de Basán, desde donde saltan los cachorros de león, recuerda que es un recurso para trabajar el tema del temor. ¿Saben cuál era la tierra de Basán? La tierra que estaba en manos de los amorreos.
¿cuál es la tierra de los amorreos? ¿O qué significa el nombre amorreo? Lo que nos dijeron los pastores: el orgullo y la altivez. Entonces, si tú conectas todo esto, cuando tú puedes ser león que salta desde tierra de Basán, es cuando tú conquistaste la tierra de Basán. ¿Cuál es la tierra de Basán? La tierra de la altivez y la tierra del orgullo. Solo ahí puedes posicionarte y saltar sobre tus adversarios. Entonces, mire qué diseño tan interesante, porque estos amorreos eran los que moraban en tierras altas. Ese material, si mal no recuerdo, y no sé cuántos de los que estuvimos aquí, fue cuando se encendieron las lámparas, lo que nosotros vemos aquí al día de hoy, y tuvimos una especie de escuela en las noches y nos hablaban de cada una de estas naciones. Entonces, ¿sabes qué? Esta tierra de Basán era la tierra que estaba en manos de los amorreos, gente altiva y orgullosa. Para tú posicionarte y nosotros posicionarnos sobre ser esa promesa del león que surge y salta en contra de sus enemigos, hemos de conquistar la altivez y el orgullo en nuestros corazones. Lo último que voy a hablar: los cielos hablan. Los cielos hablan. ¿Saben que hace, no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí, seguramente saben la noticia, ocurrió ese accidente en Guayabamba? Estamos hablando de 1 mes, 2 meses. ¿Ok? Hablamos con Juanita y Sonia. Le dijimos: Juanito, sentimos una carga con el Señor que necesitamos que orar por ese lugar. Entonces nos dieron ahí algunas indicaciones. Como ustedes sabrán, vivimos en un sector que prácticamente podemos mirar dónde estaba ese lugar. Y empezamos a orar. Y ahí es cuando soltamos esta palabra. De Dan dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. ¿Y sabe qué pasó? Por favor, pásale las imágenes. Nosotros pudimos tomar esas 2 fotos. No sé si usted ve, ahí hay un león agazapado y saltando. Y la otra, entonces es la imagen de un león acá y la otra acá saltando. Yo recuerdo que con mi esposa, cuando soltamos esa palabra, ya estábamos yéndonos. Y le digo: veamos los cielos. Se inquietó algo en nosotros. Y dije: veamos los cielos. Y alzamos a ver y pudimos capturar estas 2 imágenes. Entonces, si quieres verlo más claro, puedes ponerla lo que tú me ayudaste haciendo, José. Más o menos así. Tómalo, porque esto es la promesa que habló el Señor para nuestras vidas mucho antes de que esto llegue y se manifieste. Y por eso se acuerdan que les dije que el día de hoy podía conectar todo esto que se dio con lo que hicieron los profetas y con lo que hemos venido haciendo como casa de adoración. Los cielos hablan y cuentan la gloria de nuestro Dios. Entonces yo entiendo que cuando fue soltada esta palabra, está diciendo a los entendidos que podamos ser cachorros de león, que hemos gobernado sobre la altivez, sobre el orgullo, a través de la adoración en nuestros corazones, y podemos tener esta condición de libertad sobre nosotros, y podemos decirle al temor que no tiene cabida en nuestra vida. Tome esa promesa. No crea que esto que se hizo fue planificado, tuvimos una estrategia de guerra. No, simplemente fue una cuestión de andar en obediencia y en autoridad.
Mucha gente quiere hacer cosas y se va y quiere tomar los cerros y orar por la Simón Bolívar y derramar aceite, pero ¿en qué medida el Señor te está guiando para que Él se manifieste en la gloria en la cual Él quiere posicionar a su iglesia? Entonces, querida familia, si tú tomaste esta promesa, ahora he de decirte que eres un cachorro de león que salta desde tierra de Basán para anular todo miedo y todo temor que ha estado posicionado sobre nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por lo que tú estás haciendo. Te bendecimos, te exaltamos y te damos la gloria que solo a ti te corresponde, Padre bendito. Gracias, amado Dios, porque queremos hoy presentar nuestro corazón y decirte, Señor, si hay algo en nuestro corazón que nos impide caminar y que está anclado al temor y al terror. Señor, hoy te pedimos que lo muestres, que lo expongas en nuestra vida y que lo saques totalmente. Hoy queremos ser imitadores y discípulos tuyos, amado Cristo. Queremos tomar esa condición de ser un león, el cual no se deja intimidar por la artimaña de la tiniebla. Hoy queremos caminar conforme a lo que tú nos has pedido, amado Dios, y te damos la gloria y la honra que solo a ti te corresponde. Te damos las gracias, Padre Celestial, y oro para que a partir de este momento se empiecen a manifestar todos tus hijos que queremos gobernar sobre la altivez y sobre el orgullo, para lanzarnos agazapados a todos aquellos que son tus enemigos y por ser tus enemigos son nuestros enemigos, Señor. No toleraremos el orgullo en nuestra vida. Padre bendito, que no haya una estima mayor en nosotros que la que debamos tener, y trabaja en nuestro corazón de humildad. Padre bendito, el miedo y el temor sobre esta casa ha sido juzgado en el nombre de Jesucristo, y tomamos esta palabra desde ahora y hasta siempre, y tomamos esta palabra para nuestras generaciones. Te damos las gracias, Padre bendito, y nos quedamos contigo, y que tus cielos permanezcan abiertos sobre cada uno de nosotros. Te damos la gloria, Padre celestial, y nos quedamos en tu presencia y nos gozamos por lo que tú haces. Amén. ¿Puedes sonreír? Porque recuerde que eso era algo que nos pedían y lo que había sido juzgado. Gracias, gracias. Gracias, Ricky. Y decimos amén. Un abrazo para las familias que están a través de las redes. El Señor les guarde y les bendiga.